¿Cómo les va? Buen día. Hoy quiero compartir con ustedes un texto que está en el Evangelio de Lucas, como venimos haciendo, del capítulo 9, los versículos que van desde el 23 en adelante hasta el 27. Y lo voy a compartir de la Biblia Reina Valera contemporánea, una traducción mucho más moderna que la conocida Reina Valera 60. Dice así, versículo 23, y a todos les decía, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la salvará. Porque, ¿de qué le sirve a uno ganarse todo el mundo si se destruye o se pierde a sí mismo? Porque si alguno se avergüenza de mí y de mis palabras, el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en su gloria, y en la gloria del Padre y de los santos ángeles. Pero en verdad les digo que algunos de los que están aquí no morirán hasta que vean el reino de Dios. Permítame meditar en este texto y titular esta meditación en algún sentido como discípulo o religioso. Es interesante que en el contexto donde está hablando Jesús, después de lo que compartí el día miércoles acerca de que Pedro responde, tú eres el Cristo de Dios, luego Jesús les dice a los discípulos, les manda, versículo que ustedes tienen ahí, versículo 21, que no dijeran a nadie lo que había sucedido. Y les cuenta de que iba a morir y que iba a resucitar al tercer día. Y entonces parece que la multitud lo acompañó a Jesús y entonces Lucas nos describe qué es lo que sucedió en el acontecimiento. Parece que todos seguían a Jesús por sus palabras, por su testimonio de las cosas que habían ocurrido, pero ninguno tenía en claro realmente qué era ser discípulo. Y creo que este es un planteo para nosotros en el día de hoy. Lo primero que yo encuentro como alguna quizás posibilidad de pensamiento, de realidad que tenemos que ver, es que la idea que Jesús plantea no plantea un seguimiento religioso por seguir a un líder religioso, sino plantea un estilo de vida. Por eso habla de un discípulo, alguien que sigue las mismas pisadas de su maestro, es decir, alguien que imita a su maestro y hace las cosas que su maestro ha dicho. Y entonces Jesús nos plantea, y creo que es un planteo muy real en este tiempo, si nos animamos a negarnos a nosotros mismos y tomar la cruz cada día y seguirle. Se ha interpretado mal la idea de negarse a sí mismo como el principio de anular la personalidad. De ningún modo Jesús está diciendo que anulemos nuestra personalidad, nuestro carácter, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar. Sí, lo que está exigiendo de nosotros, sin lugar a duda, es que todas aquellas cosas que no tienen nada que ver con el carácter de un cristiano, el carácter de un discípulo, es decir, lo que no tiene nada que ver con el carácter de Jesús, negarnos cada día y tomar la cruz significa renunciar todos los días a eso y pedirle a Dios que a través de su Espíritu, eso que nos cuesta vaya cambiando y vayamos progresando y desarrollando una vida de crecimiento en vez de quedarnos como un compartimento estanco. Entender de que somos discípulos y que tenemos que avanzar y madurar en nuestra fe y en nuestra conducta, en nuestro comportamiento y nuestra manera de actuar.
Lo segundo, o por lo menos la idea que también surge, es el concepto de la vida más allá de lo que la sociedad entiende. La sociedad entiende que la vida tiene que ver con la felicidad, con ser exitoso, quizás con la idea de siempre pensar en progresar y avanzar y avanzar y avanzar. Lo que está diciendo Jesús, que debemos renunciar no al progreso, no a metas buenas, sino al afán y a la desesperación por querer tener y tener, que lo dice muy claramente: el que quiera salvar la vida, es decir, el que quiera alcanzar la manera de pensar de la sociedad actual, va a perder. Y el que pierda, es decir, no el que, por así decirlo, no quiera progresar, sino que quiera progresar, pero que no se desespere por lograr resultados, sino que espere con paciencia lo que Dios le va a dar, ese, dice, la salvará. Es decir, no es en este sentido la idea de la salvación, no tiene que ver con irse al infierno o no, sino tiene que ver con el resultado de tener una vida en contentamiento con lo que Dios nos da y nos permite vivir, y darle gracias a Dios por aquellas cosas que tenemos, y aún por las que no tenemos, y pedírselas si la podemos tener, y si está dentro de los planes de Dios que la tengamos, la vamos a tener, pero no desesperarnos por eso, sino esperar que Dios en su debido momento nos la va a dar. Por lo tanto, también Jesús nos recombina y nos plantea que dice que el que quiere servirse y ganarse todo el mundo, es decir, el que anhela cosas fuera de lo espiritual, que son buenas, pero que se desespera, dice, se destruye o se pierde a sí mismo. Es decir, ¿qué es perderse? En este caso es equivocar el camino de ser un discípulo a querer ser uno más del comportamiento de lo que la sociedad nos quiere inducir, una sociedad que entendemos una sociedad de consumo, donde nos crean y nos generan el deseo de consumir, el deseo de conseguir cosas, ¿sí? Y entonces también es interesante que Jesús plantea que nuestra vida cristiana, nuestra vida como discípulo, dice que tiene que ser una vida donde afrontemos y enfrentemos la realidad de que somos hijos de Dios y que demos testimonio, porque dice que se avergüence de mí y de mis palabras, el Hijo del Hombre se avergonzará de él. Es decir, lo que nos está diciendo Jesús: si ustedes son verdaderamente mis discípulos, tienen que tratar de plantear la realidad de que la gente acepte a Jesucristo, reconozca a Jesús como su Salvador y quiera seguir en el camino de ser discípulos. Por eso dice, si no lo hace, mi Padre se avergonzará de él. Es decir, Dios, en vez de decirnos, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, va a decir que vamos a ser salvos como por fuego. No vamos a perder la salvación, pero sí vamos a perder los resultados de tener la corona que Dios tiene preparada para cada uno de nosotros. Por eso Jesús termina diciendo, pero es verdad les digo que algunos de los que están aquí no morirán hasta que vean el reino de Dios. Entendamos que Jesús estaba hablando a una generación que ya evidentemente tenía en sus pensamientos y su concepción de que Jesús iba a regresar en ese tiempo. Por lo tanto, esto nos sirve a nosotros como esperanza de que todavía tenemos tiempo de cambiar, de madurar, de progresar, de ser verdaderos discípulos, sabiendo que todavía el Señor no viene, porque todavía tenemos cosas que hacer que Él quiere que hagamos para su reino. Así que
Los desafío a meditar estas realidades que Jesús nos plantea, en que una cosa es ser discípulo y otra cosa es ser religioso. Dios nos bendiga y nos encontramos en la próxima vez.